Bien, vamos a dar comienzo a la sesión de esta tarde. El conferenciante, que es buen amigo de esta casa y persona vinculada a esta institución, es don Jesús Abezuela Cárcel. Él es abogado, es socio director de la Oficina de Madrid en Broseta Abogados, letrado del Consejo de Estado y, en este momento, profesor de Derecho Administrativo del Centro Universitario Villanueva, que está adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Él nos va a hablar de códigos éticos en la administración pública. Conoce bien ese mundo, ¿no?, como estudioso del derecho administrativo y la ciencia de la administración y, además, como letrado del Consejo de Estado. Después de su conferencia tendremos un rato para que le podamos hacer preguntas, comentarios, reflexiones y él nos pueda aclarar cuestiones pendientes. Jesús, cuando quieras. Pues muchas gracias, María Teresa. Buenas tardes a todos. En primer lugar, y como siempre digo, pues me es muy grato sumarme a estas jornadas a las que he sido invitado por la Fundación Pablo VI, de lo que me siento muy honrado y agradecido por muchas razones, algunas de las cuales expongo siempre cuando participo en estas conferencias, y es que desde aquí se ve la ventana donde yo pasé 3 años de mi vida estudiando las oposiciones que me dieron lugar luego acceso al Consejo de Estado, con lo cual pues me inspira esto que hago aquí. Lo hice muchas veces en una mesa enfrente recitando temas de oposiciones, hasta aquellos 500 y pico temas que tenía encima de la mesa. Por tanto, gracias de nuevo por esta oportunidad. Desde luego que cualquiera de mis compañeros del Consejo de Estado habría tratado con mayor brillantez el tema que ahora se me propone, que comentaba María Teresa, acerca de una reflexión sobre los códigos éticos, sobre la denominada ética pública en el ámbito de la política, o más concretamente de las administraciones públicas. En todo caso, insisto, agradezco esta invitación y, por supuesto, pues felicito a los organizadores por el éxito. Me van a permitir que comience precisamente esta ponencia con una cita de un colega del Consejo, Leandro Martínez Cardós, cuya magnífica obra técnica normativa comenzaba del siguiente modo. Dice la tradición, quizás leyenda, quizás historia, que el dios Luna, el dios Sin, o tal vez el dios Shamash, llamó un día a Sin-Mulavit, era el rey de Babilonia, y le exhortó a dictar una ley del rey, los denominados decretos de equidad. Y le dio las siguientes recomendaciones. Habla poco, habla claro, habla cierto, habla bien y habla bello. Y sobre todo, le dijo, sé justo. Tales recomendaciones, que como el autor decía, encierran el auténtico canon del servidor público, en este caso del legislador, podríamos decir, en nuestros días, compartirán conmigo que en ocasiones dista mucho de la técnica administrativa o técnica legislativa o técnica normativa empleada en nuestros días, en nuestro país y, en general, podríamos decir, en el resto de países que componen este planeta. Como ha señalado una de las más recientes tesis doctorales sobre la ética pública, la llevada a cabo por el profesor Óscar Diego Bautista, la ética aplicada a la función pública es de vital importancia porque tiene como eje central la idea de servicio. Es decir, las tareas y actividades que realizan los servidores públicos están orientadas a la satisfacción, a la pluralidad de los intereses de los miembros de la comunidad política. Es además un poderoso instrumento para el control de las arbitrariedades y antivalores practicados en el uso del poder público. Entiendo que la reflexión que en estas jornadas se propone y a la que debo contribuir en la modesta medida de mis posibilidades pretende, entre otras razones, abogar por una mejora en el ámbito de los derechos y deberes de los servidores públicos en un sentido muy amplio, entendiendo por tales no solo a los políticos y tampoco solo a los empleados públicos, sino a todos ellos. Y especialmente desde el campo, como les decía, de la ética pública. Tarea que comprenderán, o por lo menos estarán de acuerdo conmigo, en que no puede calificarse de otro modo más que harto ambiciosa. Tirando de antecedentes en algunos apuntes que tenía en otros lugares sobre este tema, podemos
remontarnos a la época de los griegos o quizás al Código Hammurabi, donde ya se hablaba en términos hoy análogos de la ética pública, como por supuesto la obra de Aristóteles de Ética Nicómaco o las muchas obras que a lo largo de los siglos, pasando por Max Weber de la Ética de la Responsabilidad, etcétera, etcétera, han ido transcurriendo. Los estudiosos, por lo menos, de la ética pública hacen una parada en el ámbito histórico en un hecho que ocurrió en los años 60 y que por todos conocidos, que es el famoso caso de Watergate. En este punto, que supone la renuncia del presidente Richard Nixon, es cuando aparecen por primera vez en Estados Unidos mecanismos expresamente así denominados de control y mecanismos de ética pública. En concreto, se crea la Oficina de Ética en el año 78 y se aprueba la Ley de Ética del Gobierno. Ya en el año 76, 2 años antes de este famoso caso, las asociaciones de los Institutos Nacionales de Administraciones Públicas, como saben, en casi todos los países de la OCDE tienen su propio, en lo que aquí en España es el INAP, ¿no?, el Instituto Nacional de Administración Pública, pues la Asociación Internacional de Escuelas e Institutos de Administraciones Públicas ya habían preconizado porque se incluyese dentro de los programas de estudios, de los programas de formación de los empleados públicos, la asignatura de ética pública. En el año 83, no hace tantos años, si lo miramos en perspectiva histórica, le hemos hablado del Código Hammurabi, sin embargo es en el año 83 donde se celebra por primera vez en Washington el primer Congreso Internacional de Ética Pública. En el año 87, la Asociación Nacional de Escuelas de Administración Pública, de nuevo, dice que en estos programas formativos no solo se debería incorporar la ética pública, sino también en los programas de oposiciones. He tenido por curiosidad, esta mañana, repasando de nuevo los apuntes, de ver en qué programas de oposiciones aparecía el tema sobre ética pública, y solo aparece en uno, en el de la Dirección General de Tráfico. Es un temario pequeño de 70 temas y en el tema 42 aparecen los códigos éticos de los funcionarios como uno de los temas. Sin embargo, la mía, por ejemplo, personalmente, son 550 temas, no aparece la ética del servidor público o en la de los abogados de Estado, notarios, etcétera, que son temarios muy amplios y que cabrían perfectamente, por lo que ahora les explicaré. No hay ninguna referencia, curiosamente, al tema de la ética pública o la ética en el servicio público. Durante la década de los 90 se realizaron de manera bianual diferentes conferencias internacionales sobre ética en el gobierno y también en esta década comienzan a surgir diversas manifestaciones en los gobiernos por instrumentar la ética en sus respectivas administraciones. Se crean los denominados consejos presidenciales para la integración y eficiencia o quizás el más conocido de todos en Reino Unido, donde se crea el Comité Nolan, que dio lugar a ese famoso informe Nolan sobre ética pública. Varios organismos responsables del fomento de la ética. En Australia, por ejemplo, me llamó la atención y lo puse en uno de mis artículos hace un tiempo, se creó la denominada Comisión de Protección del Mérito en el servicio público. Sería loable en otros países esa Comisión de Protección de Mérito y Capacidad. Y bueno, pues igualmente en el ámbito jurídico pues aparecen numerosas leyes, códigos, circulares, jurisprudencia que empieza a tratar a partir de los años 90 sobre ética pública. En cuanto al ámbito de los estándares, ¿cuál es el mínimo común que se establece en todos los países de la OCDE? En general, un estudio de las normas jurídicas o de las distintas circulares, etcétera, que aparecen en los diferentes países sobre ética pública, casi todas ellas recogen aspectos similares, todo lo relacionado con la aceptación de obsequios o regalos, el manejo y uso de formación oficial, beneficios económicos obtenidos por el cargo, asuntos extralaborales, disposiciones para ingresar en otro empleo, denuncias y sanciones. Y lo mismo les puedo decir en el ámbito mucho más amplio de la OCDE, ¿no?, donde el PUMA, ese Comité sobre Ético de la Administración, pues hace referencia a las normas de ética para el servicio público deberán ser muy claras o deben establecerse mecanismos adecuados de responsabilidad, todo en un ámbito muy genérico, sin bajar al suelo. ¿Cuál es el panorama que tenemos en España? ¿Cuál es la situación de regulación sobre la ética pública que tenemos en España? En España, en la actualidad, nos encontramos con dos normas a las que hace referencia expresamente, o en las que se hace referencia expresamente el término de la ética pública o de la ética en el servicio público.
Por un lado, el denominado Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos. Este es un código que se publica en una orden de 3 de marzo de 2005, por tanto relativamente reciente, y el Código de Conducta de los Empleados contenido en el capítulo 6 de la Ley 2007, que es la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. En esas dos referencias. Bien, la primera pregunta que se hacían en el Consejo de Estado, cuando se planteó el tema de los principios éticos recogidos dentro de una norma jurídica como es el Estatuto Básico del Empleado Público, donde ahora haré referencia a alguno de esos principios o alguno de esos derechos código de conducta, perdón, a los que se refiere, es si estos son normas jurídicas. Pues, por ejemplo, tratar con atención y respeto a los ciudadanos. No tiene su reflejo en una sanción si no lo hace, si no trata con atención el funcionario. No hay una sanción a ese funcionario por no tratar con atención al ciudadano. ¿Es, por tanto, una norma jurídica? Es la primera pregunta que se planteaban en el ámbito primero del Consejo, también se lo plantearon luego posteriormente con relación a otro asunto en el Tribunal Supremo. Ciertamente los códigos éticos o la regulación de estos principios éticos tratan de persuadir más que de disuadir, en primer lugar, y tratan de incentivar más que de castigar. Esas son las dos premisas con las que se construyen, o por lo menos así venía la memoria de esa ley. De lo anterior se deduce que, en principio, parece que nos estamos refiriendo a normas o instrumentos de índole moral o ética, pero no jurídica. Parece que es así. Sin embargo, el Tribunal Constitucional sí que realiza una distinción entre códigos deontológicos y códigos éticos, diciendo que en un caso y en otro, esta es una sentencia del 89, pero hay un auto más reciente, del año, bueno, relativamente reciente, pero el tiempo pasa rápido, del año 2008, donde dice que estos códigos facultan para imponer sanciones sobre la base de infracciones, aunque sean infracciones muy genéricas. Les decía que en España tenemos dos grandes normas que, si me van a permitir unos minutos para analizar estas, son el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y los altos cargos, por un lado, es decir, lo que sería, en términos llanos, el Código para los políticos, el Código de Buen Gobierno para los políticos, y, por otra parte, el Código de Conducta de los Empleados Públicos, o en términos llanos, el de los funcionarios, que se recoge en el Estatuto Básico de la Función Pública. Bien, el Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno, de los políticos, de los miembros del Gobierno y de los altos cargos, afectaría a todos los altos cargos de la Administración, supone un compromiso de estos altos cargos de la Administración con los ciudadanos de cumplir no solo las obligaciones previstas en las leyes, sino que además su actuación ha de inspirarse y guiarse por principios éticos y de conducta, dice la exposición de motivos. O sea, hay una invitación a que estos políticos, si me permiten la expresión, no solo cumplan con las leyes, insisto, sino que además su actuación ha de inspirarse y guiarse por principios éticos y de conducta que hasta ahora no habían sido plasmados expresamente. ¿En cuáles son estos principios éticos y de conducta? No aparecen. No aparecen. He tenido la curiosidad, aquí hay una persona que representa bien Extremadura, de coger, por ejemplo, el Gobierno de Extremadura, y perdónenme por hacer alusiones a uno de los gobiernos, pero podríamos hacerlo de distintas comunidades, donde hacen un informe todos los años sobre el grado de cumplimiento del Código de Buen Gobierno de sus políticos, en aplicación a ese Código de Buen Gobierno al que les he referido. Y ese informe se limita a señalar lo siguiente, luego ustedes lo califican como consideren. Los miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, han observado rigurosamente en el desempeño de su actuación los principios constitucionales. Punto primero. Punto segundo. Asimismo, se ha constatado el estricto cumplimiento de las normas sobre incompatibilidades que afectan a este personal. Y punto tercero, en la tramitación de los procedimientos administrativos se han dado las oportunas instrucciones para garantizar el respeto a los principios que informan la actuación general de la Administración Pública. Este es el seguimiento que se hace de los principios éticos en el Gobierno de Extremadura sobre sus políticos, sobre el Código de Buen Gobierno. No hay nada más. Insisto, cada uno que saque las conclusiones que considere. Segundo bloque de aspectos éticos, el que afecta a los empleados públicos. El del Código de Conducta de los Empleados Públicos, les decía, contenido en el Estatuto de la Función Pública, un Estatuto Básico del Empleado Público, como se llama ahora. Es cierto que este
estatuto es del año 2007, por primera vez se establece una legislación, y además así lo reconoce la exposición de motivos, una regulación de los deberes básicos de los empleados fundada en principios éticos y reglas de comportamiento, que constituye un auténtico código de conducta. En esos principios, insisto, ahora señalaremos algunos de ellos, algunos tienen su consecuencia jurídica, y la consecuencia jurídica es una sanción, la mayoría de ellos no. Y ahora veremos. Hay algunas otras normas, aparte de estas dos principales, la que afecta a los políticos y la que afecta a los empleados públicos, que también tienen repercusión en el ámbito de la ética pública. Por ejemplo, la ley de incompatibilidades o ley de conflicto de intereses, o toda la relativa a la responsabilidad patrimonial. Quisiera, en primer lugar, hacerle referencia al ámbito de los principios éticos de los funcionarios y luego haré alguna referencia al tema de la responsabilidad de los políticos, responsabilidad política y, en algunos casos, responsabilidad económica en relación con la ética pública. Bien, el Código de Conducta, les decía, de los funcionarios, aparece por primera vez en el año 2007, como les indicaba, y ahí hace una referencia al deber de desempeñar con diligencia y velar por los intereses generales. Es el principio general. Bueno, este principio general yo creo que ya lo teníamos en la Constitución, artículo 103, donde dice que la Administración General velará por los intereses generales, de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, coordinación, sin hacer referencia en la Constitución, no se hacía referencia, por supuesto, a un código de conducta o a un principio ético, simplemente se establecían esos principios que les he señalado. Pero bueno, ahora aquí se vuelven a repetir y se introduce dentro de lo que se denomina código de conducta. Bien, ¿qué otros principios o qué otros aspectos de ese código de conducta se les exige a los funcionarios públicos o a los empleados públicos en un sentido general a partir de este año 2007? Uno de ellos es respetar la Constitución y el resto de normas. Bueno, ya lo dice en otro artículo. Otro es que su actuación, la actuación de los funcionarios, perseguirá la satisfacción de los intereses generales, ya lo hemos dicho en el artículo anterior. Otro es que su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas, ya lo dice la Constitución, la sección primera del capítulo 10, los derechos fundamentales y libertades públicas. Otro es que se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, esto conecta con los conflictos de intereses. Otro es que no contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses. Ya lo hemos repetido anteriormente. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia. No influirán en la agilización o resolución de trámites o procedimientos sin justa causa, dicen. Cumplirán con diligencia las tareas que les corresponden y guardarán secretos de las materias clasificadas. Ese es el código o los principios éticos, del artículo 53 del Estatuto Básico del Empleado Público. Les digo lo mismo que respecto del otro tema. Ustedes harán sus propias calificaciones sobre estos principios éticos que aquí se desarrollan. Y luego hay un artículo 54 que la rúbrica cambia. Ya no se llaman principios éticos, se llaman principios de conducta. Y estos principios de conducta dice tratar con atención y respeto a los ciudadanos. Y lo mismo a los superiores y a los restantes empleados públicos. O el desempeño de las tareas deberá de ser de forma diligente, cumpliendo la jornada y el horario. Pues gracias. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales. ¿Qué menos? Informarán a los ciudadanos. El derecho de información a los ciudadanos ya se prevé en la Constitución y en la Ley 30 de Procedimiento Administrativo, la Ley 30/92. Administrarán los recursos y bienes públicos sin utilizarlos en su propio provecho o de personas allegadas. De hacerlo, está en el Código Penal. Y se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas. Hasta aquí fenomenal. Pero matiza, que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía. Bien, estos son nuestros, yo creo que les he leído prácticamente todos y no quisiera aburrirles. Estos son todos los principios éticos, principios de conducta que como gran novedad aparecen en nuestro Estatuto de Empleado Público en el año 2007 y que, francamente, pues
estarán conmigo en que nos dejan un poco desinflados, ¿no?, cuando aparece con bombo y platillos en la exposición de motivos esta introducción. Les decía que había otros aspectos dentro de lo que es la legislación que podrían acercarnos a estas consecuencias en el caso de un incumplimiento de estos principios éticos o principios de conducta. Y uno de ellos, pues, por ejemplo, es la responsabilidad patrimonial. En el ámbito de la responsabilidad patrimonial saben que supone que la Administración debe responder por todos los daños y perjuicios que causa la Administración a un ciudadano que no tiene el deber jurídico de soportar esos daños. Entonces, los clásicos temas de responsabilidad patrimoniales ligados con la ética pública, por supuesto, sin irme de este ámbito, son cuando se adjudica a un contratista una obra, por ponerles un caso, una obra pública, cuando los méritos estaban en otro contratista, ¿no? Bueno, en ese caso hay dos perjudicados. Uno, la Administración, porque posiblemente le va a salir más caro por varias razones, y el segundo perjudicado es el administrado, que tenía más mérito y capacidad para realizar esa obra y que, sin embargo, pues no ha sido el adjudicatario. Bueno, pues hay un instrumento que es la responsabilidad patrimonial que permite pedirle a la Administración una indemnización por esos daños y perjuicios causados. Lo puede hacer. Bien, eso se hace permanentemente y la Administración pública responde, es decir, la Administración pública paga esa indemnización de daños y perjuicios. Pero hay un problema, y es que la Administración pública que paga somos todos los que estamos aquí en esta sala y algunos más. El siguiente paso, llevándolo al campo de la ética, es ¿y qué pasa con esos funcionarios que han actuado en contra de esos principios éticos y principios de conducta a los que hace referencia el artículo 53 y 54 y que han permitido que la obra se la lleve otro contratista distinto del que se la debía de haber llevado y que nos ha costado a todos dinero pagándole una indemnización de daños y perjuicios? Bueno, hasta ahora, por ejemplo, en este ámbito de contratación pública, no se conoce ningún expediente de responsabilidad patrimonial que se haya derivado al ámbito de los funcionarios con los correspondientes expedientes judiciales. Habrá habido algún expediente disciplinario sancional, pero no expediente judicial. En resumen, y por no alargar todo esto, especialmente en el ámbito de la regulación de los altos cargos, también de los empleados públicos, pero sobre todo de los altos cargos, son muchas las críticas que sobre esta cuestión se han planteado. Decía en otro de los articulitos que he manejado que Adela Cortina decía que la moda de lo políticamente correcto pasó el Atlántico y que realmente la ortodoxia del éticamente correcto se compone más que de una vigorosa ética pública, de una anémica moralina burocrática. Y en una nota a pie de página dice, por cierto, moralina, según la Real Academia Española, es una moralidad inoportuna, superficial o falsa, cháchara, edulcorada y empalagosa que permite sentarse en el grupo de los buenos. Por tanto, y quisiera agotar mi segunda parte de la exposición, más allá de los códigos éticos, de los códigos de conducta, que aparecieron tanto en el sector privado como en el sector público, más allá de los órganos administrativos que se han ido creando para velar por esa ética pública, hay una cita de Pi Margall en sus cartas sobre la moral que dice que el sentimiento de la propia dignidad de los empleados públicos y el respeto de la ajena son, a no dudarlo, la conditio sine qua non de las sociedades. Uno de los, y paso a hacer referencia a este aspecto de la dignidad del servidor público. Hay una obra, que yo la recogí en un artículo del siglo XIX, es del año 1855, su autor es Enrico y Amat, que les voy a leer el título de la obra porque es un poquito largo. Diccionario de los políticos o verdadero sentido de las voces y frases más usuales entre los mismos, continúa el título, escrito para divertimento de los que ya lo han sido y enseñanza de los que aún quieran serlo. Y en este diccionario aparece la palabra moralidad. Y me van a permitir que lea la definición de moralidad. Les estoy hablando de un diccionario del año 1855. Dice así:
Moralidad se define como aquella señora extraviada en la corte cuyo paradero se ignora, por más que se ha ofrecido un hallazgo al que la presente. Los que más aparentan buscarla le cierran la puerta cuando se presenta en sus casas, y aburrida de tanto desprecio, dicen que va peregrinando ahora por los pueblos pequeños, acompañada de su hermana, que es la justicia, tan despreciada como ella. Probablemente tendrán que emigrar pronto de España, si no quieren morir de una sofocación, decía aquel diccionario. Amando de Miguel, el sociólogo, citaba yo aquí que al descubrirnos la España de nuestros abuelos, a través de la literatura regeneracionista, citaba, a su vez cita, valga la redundancia, de aquellas gentes, de aquellas generaciones, que definía a los políticos y a los empleados públicos en general, pero sobre todo iba mucho más encaminado, decía Amando de Miguel, a los políticos, los definían como gentes desacreditadas o anónimas, un plantel de mediocres, todo esto lo entrecomillo, un conjunto de arribistas, y en la política especialmente un campo de ambiciones y de envidias, del que eran consecuencia los negocios de mala fe. Dice de Miguel que asombra pensar lo acertada que serían algunas de estas manifestaciones aplicadas a la España actual, por lo menos atisban la conclusión de que hay una continuidad entre la España de nuestros abuelos y la de hoy. Yo me van a permitir, decía esto en mi reflexión aquí, que creo que, sin embargo, que la situación, sin desmerecer a las manifestaciones que hacía Amando de Miguel, pero creo, sin embargo, que la situación de hoy en España y fuera de España dista mucho de la de ayer, para algunas cosas buenas y para otras malas, pero dista mucho de la de ayer y, sobre todo, en ese aspecto de los valores morales, en el ámbito público. En la vida política y en la privada, y sobre todo en el político y en el ciudadano, mientras que en algunas épocas la inmoralidad de la clase política contrastaba con la rectitud del ciudadano, en otras ocasiones ha sido la conducta de los ciudadanos la que quizás no ha estado a la altura de la ejemplaridad de los gobernantes. Hoy, y ya estos son opiniones y reflexiones personales mías, desgraciadamente creo que ni unos ni otros estamos en condiciones de elevar su voz pidiendo moralidad. De aquí la urgencia e insistencia con que se demanda una regeneración. Una cita de Juan Pablo II en la encíclica Veritatis Splendor decía que por su trascendencia he de reafirmarme a lo largo de estas páginas en que la necesidad de una radical renovación personal y social capaz de asegurar justicia, solidaridad, honestidad y transparencia es necesariamente inminente. No diré a quién pertenece la frase, pero convendrán conmigo que llama la atención. La saqué en su momento cuando hice esto de un diario de sesiones. Decía así, diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Nosotros, decía el político que hablaba en aquel momento en el estrado, nosotros somos ciudadanos de una categoría distinta, con más deberes que el resto de los ciudadanos, pero también con más derechos que ellos. Y no se ha de escandalizar la nación por el hecho de que generosamente la Cámara exima de todas las responsabilidades de culpabilidad a un diputado. No es de extrañar que Gregorio Pérez Barba, otros muchos autores, haya defendido la existencia de una ética pública y de una ética privada, o otros dijesen que no hay más que una ética, da igual pública que privada. Decía Veritatis Splendor, vuelvo a citar, que no hay ninguna diferencia entre ser el dueño del mundo o el último de los miserables de la tierra. Ante las exigencias morales somos todos absolutamente iguales. Yo creo que es una respuesta perfecta para este diputado. La preocupación por la ética pública es hoy general, pero si en todas las facetas de la vida se hace necesaria la regeneración adquiere, desde mi punto de vista, especial relieve en el ámbito de la administración pública, en el ámbito de la vida pública, en el ámbito de los políticos, en el ámbito de los empleados públicos. A mi juicio, puede contribuir a la urgente tarea de renovación humana con su ejemplo, y es tal el nivel de degradación de los valores éticos en que parece que la cuestión hoy se centra solamente en la corrupción, cuando ésta constituye, a mi juicio, tan solo uno de los muchos atentados a la ética en que puede incurrir un servidor público. Si se quiere de verdad regenerar la vida pública, si se quiere afrontar con seriedad la tarea de hacer administración pública, que no solo suscite la desconfianza y recelo de los administrados, sino que pueda servir de ejemplo a las actividades privadas,
es necesario no limitarnos a sancionar el nauseabundo, si me permiten la expresión, mundo de la corrupción, sino recordar también otros elementísimos deberes como los que se establecen aquí, por ejemplo, los principios de conducta, pero con una sanción, con una consecuencia jurídica para aquellos que no la llevan a cabo. Nos recuerda la tantas veces citada encíclica que en el ámbito político se debe constatar que la veracidad en las relaciones entre gobernantes y gobernados, la transparencia en la administración pública, la imparcialidad en el servicio de la cosa pública, el uso justo y honesto del dinero público, el rechazo de medios equívocos o ilícitos, mantener o aumentar a cualquier coste el poder, son principios que tienen su base fundamental en el valor trascendente de la persona, de la dignidad humana y en las exigencias morales objetivas del funcionamiento de los Estados. En definitiva, más allá, insisto, de esos códigos, de esas normas, de esas leyes, de esos organismos veladores de la ética pública, es la dignidad humana la que marcará las pautas de conducta y ocupará un lugar crucial en la regeneración invocada. Hay una obra de Crozier, traducida al español por Prats en el año 1984, que dice que no se cambia la sociedad por decreto, no se cambia la sociedad con una ley. Es verdad que, como señalaba esta encíclica Veritatis Splendor, lo que viene exigiendo la sociedad en las últimas décadas y especialmente en los últimos años es una radical renovación personal y social capaz de asegurar justicia, solidaridad, honestidad y transparencia, reconociendo seguidamente que el camino es, en sus propias palabras, largo y fatigoso. Pero si la Administración puede contribuir, aunque sea mínimamente, por lo menos hay que exigirle a sus servidores públicos, a sus empleados y políticos, en un sentido amplio, que no lo obstaculicen y que sean ejemplo, en palabras de Javier Gomá, otro compañero y director de la Fundación Juan March, que sean ejemplo de una administración pública en la que imperen los principios éticos y contribuyan decisivamente a la moralización de la vida social. Concluía Jesús González Pérez en un discurso que hizo en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas sobre la ética pública, que en la medida en que se haya realizado una regeneración en la sociedad, se habrá logrado en la administración y en la clase política, pues de la sociedad proceden los hombres y mujeres que asumen la gestión de los intereses públicos. Y quiero terminar casi como empecé, con una cita de la literatura, nuestra literatura clásica sobre lo justo. Una cita de Don Quijote en su carta a Sancho Panza, como gobernador de la ínsula Baratavia, que le aconsejaba en aquel momento: no hagas muchas pragmáticas, pero si las hicieras, procura que sean buenas y sobre todo justas, que se guarden y cumplan, que las pragmáticas que no se guardan, lo mismo es que si no lo fuesen. Antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas, no tuvo valor para hacer que se guardasen. Y las leyes que parece que mucho atemorizan y no se ejecutan, vienen a ser como la viga, rey de las ranas, que al principio las espantó y con el tiempo las menospreciaron y se subieron sobre ella. Pues nada más, muchas gracias y estoy a su disposición. Bien, muchas gracias, Jesús. El turno ahora es suyo y él está dispuesto a responder y a comentar lo que les haya sugerido, las dudas que se nos planteen, interrogantes. Hay varias manos levantadas. Lo que sí les rogaría es que fuesen breves en la exposición y no nos diesen, me van a permitir que lo diga así, que no nos diesen otra con enfia, ¿no? Se trata de dialogar entre nosotros, vamos a ser breves, cuanto más concisos, más turnos de palabra. Juan Fernández, la ley de transparencia que nos dicen, están buscando, usted que conoce un poco más esos vericuetos, ¿está en plan de concretar un poco más esos principios que aquí vemos que son, o de dictaminar normas jurídicas y no solamente así principios generales, la Constitución, etcétera? Sí, vamos a ver, la ley de transparencia no hace tanta referencia al ámbito subjetivo de los empleados o de los políticos. Es una ley que sobre todo afecta al ámbito de transparencia de la propia administración. Sí que hay una parte de transparencia en cuanto a todo lo relativo a los patrimonios, etcétera,
pero sobre todo, hace referencia a la transparencia, a la famosa frase del americano de la administración, inserta en edificios de cristal, que se conozca perfectamente cuál es el expediente, cómo funciona el presupuesto, la estabilidad financiera, etcétera, etcétera. Por tanto, no hace tanto referencia a esos principios éticos de ética pública a la que yo me he referido anteriormente. Lamentablemente, tengo que decirle que no desarrolla estos artículos a los que me referí. Hay un Real Decreto, de todos modos, perdón, hay un Real Decreto que es el del régimen disciplinario, que no he citado, que sí que desarrolla esto, pero lo desarrolla para algunos aspectos concretos, es decir, cuando el funcionario no cumple la instrucción de su superior, pues evidentemente esto tiene una sanción. Ese es el expediente disciplinario normal que todos conocemos, ¿no? Sí. Escuchándote, me acordaba de un novelista, creo que de los años 80, un novelista inglés, Anthony Jay, escribió un guión que luego se hizo serie de televisión, Sí Ministro y Sí Presidente, que parodiaba un poco situaciones como esta. Y yo siempre recuerdo dos frases de la novela, una en la que el subsecretario del departamento, que es un funcionario de la vieja escuela, le dice a un funcionario más joven que la sagrada misión de los funcionarios es impedir que los políticos destrocen la administración. Y eso lo lleva en otro momento a un grito asustado cuando le dicen el ministro está suelto por el departamento, ¿no? Quiero decir, con lo que te escuchaba, creía que valorabas un poco la existencia de los dos códigos éticos, el de los altos cargos y cargos públicos y el de los funcionarios, con el mismo grado digamos, de decepción, quizás por la poca concreción que alcanza. Pero haciendo un poco orientación de ese guión de televisión, ¿no sería factible o no habría un camino que recorrer que fuera separar realmente, separar incluso, vallar para impedir a veces que lo que es administración pública dura, es decir, gestión de lo público, gestión de los servicios públicos que en cualquier caso debe prestar cualquier administración, estuviera separada de decisiones u orientaciones de tipo político, de calado político, que pudieran generar esas posibles corruptelas? ¿Se podría avanzar en ese camino? Vamos a ver, este es el viejo debate sobre la distinción entre el poder técnico y el poder político. Woodrow Wilson, el americano que luego fue presidente de los Estados Unidos, abogaba por la necesidad de un poder, lo que él denominaba poder neutral. Y de ahí surgió toda la idea de las agencias independientes, agencias que son exclusivamente organismos técnicos y que responden a instrucciones de ámbito técnico, la agencia en el ámbito de la energía, la agencia en el ámbito de la competencia, agencia en el ámbito del medicamento, agencia en el ámbito de los seguros, exclusivamente. Y luego los políticos toman otro tipo de decisiones. Esto, que desde los años 70 en Estados Unidos tuvo cierta, y que luego las agencias han emigrado a Europa, y aquí, bueno, pues han tenido el recorrido que han tenido. No les voy a contar el recorrido, por ejemplo, que han tenido en España, que ya bien lo conocen. No ha acabado de triunfar. Si me dice por qué, pues probablemente porque los partidos políticos, y ahora me escapo un poco de lo que es el poder de la administración, sino los partidos políticos han ejercido un extraordinario poder sobre el ámbito de las agencias independientes y sobre eso que usted califica como de poder técnico, ¿no? Por tanto, esa distinción no ha sido posible. Desde luego que sería un camino, yo por lo menos lo he defendido, fantástico. Yo últimamente estoy de acuerdo con usted cuando decía que en este momento no solo falta la ética de valores en políticos, administración, sino es un poco social, ¿no? Y estamos asistiendo ya desde hace años a hablar de una ética de valores y de volver a hablar de una ética de valores, pero nadie concreta en qué valores, ni nadie que dice qué valores. Incluso desde el derecho, de aquel derecho en el que se basaba en la filosofía natural, ¿no? La filosofía del derecho con los distintos autores, desde Rawls a otros cuantos, tampoco concreta en qué basa su normativa, ¿no? Está claro que en la Constitución está claro que hay unos principios, pero le falta un pozo detrás fuerte y serio que sustente para la generalidad de una sociedad unos valores y unos principios comunes, ¿no? Un poco
Es mi apreciación y me gustaría conocer su opinión. Sin duda, vamos a ver, yo no soy experto en ética, lo son ustedes, y no soy experto en filosofía del derecho, que sería la parte ética del derecho, o el derecho natural. Pero es cierto que nunca se han concretado, sí académicamente, pero no en el ámbito de una estructura jurídica de un Estado, lo que es la filosofía del derecho. Incluso más aún, se habla siempre en derecho de la gran contraposición entre derecho positivo y derecho natural. Derecho positivo es lo que está en nuestro ordenamiento jurídico y derecho natural son esos principios, esa filosofía. O sea, esa es la gran contraposición. Y además se confrontan una con la otra. Quizás la dificultad es llevar esos principios, no lo han hecho los expertos, desde luego que no lo voy a hacer yo, llevar esos principios de derecho natural al derecho positivo. Pero es la permanente batalla donde bajar esos principios al suelo y darle una consecuencia jurídica, que es también de lo que se trata al final el derecho, es la gran dificultad. Sí, y después usted. No sé, yo me pregunto, no sé si usted me puede responder a esto. ¿Cree usted que tiene alguna relación el incremento de la corrupción que hay en este país, o que parece darse, con esta tesis de gestión en los ámbitos administrativos, que se ha llamado técnicamente la huida del derecho administrativo, y que centraría su tesis en la siguiente manera? Diría que la Administración por sí misma es bastante incapaz de gestionar los asuntos públicos y hay que introducir agentes y mentalidades privadas, más bien en la línea del negocio, para que todo vaya mejor. ¿Cree usted que eso favorece o incrementa la corrupción? Bueno, la huida del derecho administrativo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como todo en esta vida. La huida del derecho administrativo ha permitido pues llegar a conclusiones afortunadas, en aquellos casos en los que se ha permitido una mayor eficacia para la Administración, cuando la Administración no ha tenido los medios suficientes o no ha tenido la capacidad suficiente, ha permitido que esa huida del derecho administrativo a unos expertos gestores permitan y lo hagan con gran solvencia. Y en otras ocasiones, pues la huida del derecho administrativo efectivamente ha incurrido en unos vicios del estilo que usted apunta. Yo no creo que la corrupción con carácter general tenga su consecuencia en la huida del derecho administrativo. Yo creo que son otros factores los que he apuntado y algunos otros que seguro que ustedes tienen en mente, los que han dado lugar a esa crisis de valores o esa corrupción. Y luego, aparte, en mi opinión, y como les decía en la exposición y señalaba uno de ustedes, yo no creo que la corrupción esté instalada y sea patrimonio de los políticos o de la Administración, sino que yo creo que está instalada, en cierto modo, en todos nosotros. La corrupción está instalada en aquel señor que llega a su casa y que le pide un presupuesto y que le dice con IVA o sin IVA. Creo que eso es corrupción también. La ponencia realmente hace referencia a la ética pública, ¿no? Entonces, yo creo que más que una huida del derecho administrativo, lo que creo es que ha habido un encarcelamiento del derecho administrativo, o sea, un atarle las manos desde el comienzo de la transición. Yo no sé, la Constitución efectivamente probablemente tiene artículos y está bien desarrollada, pero yo voy a poner ejemplos, por ejemplo, de corrupción. Hay muchos, por ejemplo, cuando se suprimieron los controles de los interventores generales del Estado, la consecuencia fue el aumento del gasto público porque los políticos no querían controles y entonces eso trajo una consecuencia de un aumento del gasto público. Y eso ocurrió al principio de la transición. Cuando se hacen unas inversiones desmesuradas en aeropuertos, en cosas que son innecesarias para cobrar comisiones e inversiones que no son necesarias, eso también es corrupción. Cuando se crean empleos públicos, cuando hay una crisis y la administración, o sea, las empresas privadas no pueden contratar, o sea, están en un ajuste permanente
y la administración pública crea empleos injustificados, eso también es corrupción. Y cuando en las cajas de ahorros se nombran a gente que no sabe leer un balance y se les nombran consejeros delegados y producen miles de millones de pérdidas, eso es una tremenda corrupción. Bueno, en resumen, el resumen de todo esto es que en los últimos 5 o 6 años en España la deuda pública ha aumentado en 500.000 millones de pesetas, 500.000 millones de euros. Ese es el resumen. A pesar, y eso, entonces, eso es un hecho, a mí me parece, yo he vivido el régimen anterior, me parece que en cuanto al tema de libertades efectivamente no se puede hablar, pero no creo que las leyes actuales sean mejores que las leyes administrativas que había antes. Y además, para más INRI, actualmente tenemos un sistema fiscal absolutamente ya rayano en unos niveles. O sea, en una palabra, mi pregunta es que si usted comparte, yo creo que la corrupción, personalmente creo que es, estoy de acuerdo que también es de los ciudadanos, pero creo que es uno de los grandes problemas políticos que tenemos en esto. Bueno, no piensen que voy a defender yo ahora que no hay corrupción. No, vamos. Lo que sí que muchas veces es más complicado de lo que parece la expresión intereses generales. Cuando la Constitución dice la Administración sirve con objetividad los intereses generales, definir qué es un interés general es más complicado de lo que parece. Todos, en una valoración general, en una valoración con más o menos datos, pues podemos decir vaya metedura de pata aquí o vaya metedura de pata allí, pero construir, por seguir el ejemplo que usted ha planteado, construir un aeropuerto en, no cito el sitio, ¿es un interés general o no? Yo siempre recuerdo la famosa frase de Álvarez Cascos, siendo diputado del Congreso, cuando se preguntaba ¿retransmitir en una televisión pública el Real Madrid-Barcelona es un interés general o no? Entonces, es verdad que en muchas ocasiones, bueno, es que esto lo ve cualquiera, esto es una barbaridad. Insisto, parece que estoy haciendo aquí de defensor del diablo, creo que todos han escuchado mi ponencia, pero no es tan fácil muchas veces definir qué son los intereses generales, qué es el interés general. Enhorabuena por la ponencia, porque me recordaba cuando yo también estudiaba las oposiciones, digo, aquí hay un opositor en toda regla. Bueno, no, el tema es referido en los conceptos jurídicos indeterminados que se maneja, según he entendido lo que has comentado. Yo creo que hace falta mucha más precisión, o por vía judicial o por vía de interpretación de alguien, porque es que si no esto es un poco una especie de manga ancha para que cada uno lo interprete dentro de un margen que podríamos llamar de discrecionalidad, muy peculiar. Entonces, me gustaría conocer tu opinión respecto de la técnica que podría seguirse para intentar matizar algo más, quizás por vía reglamentaria o por vía de formación posterior de los funcionarios en los famosos cursos que hay tras las pruebas de oposición, etcétera, toda esta problemática que yo creo que es necesaria concretar algo más. Bueno, ciñendo, lo comentaba de manera soslayada antes, ciñendo la cuestión al ámbito de la ética pública, cuando la ley, el Estatuto de la Función Pública, el Estatuto del Empleado Público hace referencia a esos principios de conducta y a esos principios éticos, es verdad que tienen un escaso reflejo en el desarrollo reglamentario. Algunas de esas conductas tienen su sanción, su consecuencia jurídica y su sanción para los funcionarios, para los empleados públicos, en muchos casos no la tiene. Y en el ámbito de la ley del Código de Buen Gobierno, los altos cargos, menos aún todavía, menos aún, menos reflejo. Se insiste desde determinados organismos la necesidad de concretar mucho más esos conceptos jurídicos indeterminados, ya bien el Poder Ejecutivo a través del reglamento o bien jurisprudencialmente. Jurisprudencialmente tiene el problema que se pueden imaginar y reglamentariamente tiene el problema que siempre invocan los gobiernos de poner el foco solo en un determinado aspecto y no dejarlo luego mucho más amplio para que el juez clasifique. Con lo cual, al final, nos topamos con ese concepto jurídico indeterminado una y otra vez. Yo, de todos modos, en el ámbito
exclusivo de la ética pública en el ámbito de unos principios concretos, de unas conductas concretas de los funcionarios, yo soy partidario de desarrollar mucho más y que no aparezcan términos como la cortesía o términos sin justa causa, que aparece hasta en 13 ocasiones en el Estatuto de la Función Pública, en el Estatuto Básico del Empleado Público, perdón. Sí, agradecerle en primer lugar al ponente su conferencia. Yo creo que ha sido bastante clarificadora de un tema desconocido en gran parte y poco tratado, como también ha explicado el ponente. Yo también estudié Derecho y a mí en Derecho Administrativo nunca me hablaron de la ética pública, por ejemplo. Pues cosas que descubrí en los cursos de doctorado, no durante la carrera. Y, hombre, yo creo que es algo, como decía el ponente al principio, también bastante interesante. Escuchando al ponente, recordaba yo unas palabras que hace aproximadamente un año Benedicto XVI, aún siendo pontífice, les decía a los políticos de las democracias cristianas al respecto de la actual situación económica. Les decía que la actual crisis económica tenía que ser ocasión para recuperar la ética pública. Me gustaría conocer también la opinión del ponente en este sentido, ¿no? ¿Qué papel juega la actual circunstancia económica, las actuales circunstancias económicas también en este tema? Porque yo creo que también el momento es crucial, ¿no?, para este sentido. Bueno, yo creo que en su pregunta va la respuesta. Evidentemente es un momento crucial. A mí, con carácter general, o a mí, o vamos, eso más que a mí, al Consejo de Estado lo ha dicho muchas veces, lo de legislar a impulsos circunstanciales, no soy muy partidario, y en el caso de la ética pública yo creo que hay que tenerla presente y hay que poner el foco permanentemente en momentos de crisis y en momentos de no crisis. En momentos de crisis por las razones obvias que usted ha expuesto en la pregunta, y en momentos de no crisis porque posiblemente una mejor gestión pues a lo mejor nos llevaría a otros derroteros, ¿no? José Herrera. El sujeto de la ética, de la moral, que no voy a entrar en distinciones porque no lo sé, porque etimológicamente es lo mismo, es la persona. Es la persona. Y la diferencia entre la ética pública y la ética privada se difumina un poquitín porque la base es la persona. El que no es de fiar en lo poco, diríamos, en la ética privada, no es de fiar en la ética pública. Eso es así. Legislar sobre ética pública y legislar como se está legislando en muchos casos, con base en un positivismo, que lo que manifiesta es la voluntad del legislador, lo veo algo inútil, porque se está legislando mucho y se está burlando pues las transparencias. Ahora mismo están con la guerra química o la guerra biológica, lo que ha hecho este hombre. Y nos estamos olvidando que a Saddam Hussein se derrogó también con armamento químico, y creo que mucho de él salió de España, por lo menos productos para ese armamento químico. Soy un poquito escéptico hasta ahora porque hay un divorcio entre lo privado y lo público que no tiene que haber. No. El sujeto de la moralidad, el sujeto de la ética es la persona, lo demás es legislación, y la legislación no puede expresar la voluntad del legislador o del poderoso, mejor dicho, en este caso, que es el que tiene la rienda del poder legislativo. Totalmente de acuerdo con usted. Totalmente de acuerdo que esa separación entre ética privada y ética pública pues, es relativa. Es verdad que algunos estudiosos, Rodríguez Arana, por ejemplo, el catedrático de Derecho Administrativo, sí que distingue perfectamente entre una y otra y tal, pero bueno, quizás a lo mejor sea una clasificación, una distinción más académica que una distinción más de base o de fondo. El cómo tiene que afectar en los legisladores esa ética pública, pues también de acuerdo con usted en que tiene que ser a través de la ética de la persona, a través de la ética privada. A partir de ahí,
El problema es llevar a cabo esa ardua tarea, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Yo tengo experiencia porque trabajo en la administración local y estoy en contacto con los políticos diariamente, día a día. Entonces, voy viendo los procesos que van teniendo desde que acceden el primer día, cuando han ganado las elecciones, y cuando se van. Pero bueno, no quería yo entrar por ahí porque habría mucho que decir y que discutir, pero sí me gustaría preguntar si ve, un poco por su experiencia, que el proceso que está habiendo ahora de las privatizaciones en las administraciones públicas, que lo llaman de una manera muy elegante externalización, pero no dejan de ser procesos de privatización, si eso no es un escape para la ética pública o privada, me da lo mismo, para la ética. Bueno, esto realmente la pregunta está relacionada con otra que ha salido anteriormente, que es la huida del derecho administrativo. ¿Verdad? Yo lo distinguiría, la verdad. Yo creo que no está vinculado, no hay una pérdida o no hay una correlación directa entre la pérdida de la ética pública por el hecho de que se estén privatizando o externalizando, o gestión de los servicios públicos, gestión privada de los servicios públicos, más técnicamente, como sea, el término que sea. Yo creo que una cosa son las técnicas administrativas, las técnicas de gestión administrativa en ámbito de administración pública, y en ocasiones se opta por una mayor intervención directa por parte de la administración pública. En otras ocasiones se opta por una técnica de gestión privada de los servicios públicos, en aquellas famosas distinciones que hacían los catedráticos Villar Palasí o luego más modernamente Tomás Ramón Fernández. Y en cualquiera de los dos campos o cualquiera de las dos distinciones de esta técnica administrativa se puede ejercer perfectamente una ética pública en los términos que más o menos todos convenimos. Evidentemente, cuando se gestiona por privados, por empresas privadas, los servicios públicos, se exigirán otras medidas que a lo mejor no se les exige directamente a los empleados públicos, pero al final el objetivo y el resultado tiene que ser el mismo, que es el mejor de los intereses para el ciudadano y la búsqueda del interés general. Por tanto, yo no establecería, en mi opinión personal, una correlación directa entre a mayor privatización o a mayor huida del derecho administrativo, por utilizar antes la expresión de antes, menor ética pública. Yo personalmente no establecería esa correlación. ¿Son suficientes los mecanismos de control y de sanción que favorezcan y respalden la ética pública actualmente? Pues, como les decía antes, a mi juicio creo que no. A mi juicio no. Pero también, cuando me hacía esta reflexión, preparando un poco las notas sobre esto, también me preguntaba si son, por ejemplo, suficientes los mecanismos que hay en el Código Penal para el control de la corrupción. Y lo son. Y lo son. Por tanto, no solo pensemos en mecanismos jurídicos sancionables de esta vulneración de los principios éticos, que creo que debe de haberlos, y desde el principio les digo que quizás a lo mejor no sean suficientes, y con eso respondería a su pregunta. Hay otro aspecto que también está en la propia dignidad y conciencia humana, que va más allá de si no hago esto o si lo hago, tendré sanción o no tendré sanción. Jesús, una cuestión al hilo de lo que estamos comentando. ¿Hay un plus ético en lo público sobre lo privado? En mi opinión, clarísima. Clarísima. Hay un libro del que antes he citado, de un compañero mío del Consejo de Estado, Javier Gomá, sobre la ejemplaridad. Y yo creo que a los políticos, a los empleados públicos en general, a los servidores públicos, se les debe de exigir, o se nos debe de exigir, un plus de ejemplaridad.
Creo que con esto te contesto radicalmente. Pero no solo a los empleados públicos, sino también con lo que ha dicho Merche antes sobre la cuestión de la externalización. Es decir, hay bienes públicos que realmente exigen una responsabilidad fuerte para la sociedad, y eso supone un plus de eticidad sobre lo privado, porque claro, este debate muchas veces depende de quién gobierne, da la impresión de que mueve un elemento más público o más privado, pero debemos objetivar un poco, ¿no? Esto, digo. Sí, vamos a ver. Yo lo que comentaba antes es que no por estar en manos privadas hay menos, debería de haber menos ética, debería de haber menos ética pública. No por estar en manos privadas, pero precisamente por lo que Fernando está comentando, porque el servicio público como tal se exige un plus de ejemplaridad, tanto esté en el ámbito de la pública como esté en el ámbito de la privada. Yo creo que ahí la administración sí que tiene que velar, por eso que dice lo que comentábamos antes, el 103, de velar con objetividad los intereses generales, ya los manejes tú mismo con tus propios instrumentos y con tus propios medios, ya los saques a concurso por contratación pública y los maneje un privado, ¿no? Yo te lo llevo. Pásale. Fernando, ¿tú, Eugenio, quieres intervenir? Déjale a Eugenio y luego lo pasamos. ¿Vale? No, perdón, pero se ha suscitado un tema importante, este último, y me gustaría decir alguna palabra sobre el asunto. Teniendo presente sobre todo el principio de subsidiariedad que, bueno, yo soy un ferviente partidario de su aplicación en la medida en que sea posible, de su máxima aplicación. El principio de subsidiariedad dice, no solo tiene una dimensión, como sabemos, vertical, es decir, que haga el órgano menor lo que pueda, no el órgano menor, sino también una horizontal. Y es que en la medida en que la propia sociedad pueda participar en asuntos, en fin, que son también de interés general, esto conviene, una sociedad es más libre si se produce esa colaboración, diríamos, de lo público y de lo privado. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, a mí me parece que es un ámbito en el que, en fin, defender que la titularidad pública de la gestión de ese ámbito de educación es superior a la participación de la sociedad en el ejercicio, en fin, de lo que llamamos la libertad de enseñanza, me parece que sería una posición, a mi juicio, equivocada y que, por lo tanto, tenemos que pensar un modelo de sociedad, por lo menos el que yo defiende, en que los actores sociales puedan, con controles, con en fin, mecanismos en fin, de exigencia del servicio del interés general o del bien común, la participación en ámbitos, diríamos, que podríamos denominar que afectan a lo que llamamos el interés general de la sociedad. Sí, bueno, se está poniendo sobre la mesa una cuestión que ya como la persona que pregunta, Eugenio, conoce bien todo lo que han traído los anglosajones sobre las PPP, la denominada colaboración público-privada, y que se está poniendo de manifiesto en distintos ámbitos, en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de la educación, en el ámbito de las infraestructuras. Bueno, yo creo que esa, y vuelvo a insistir un poco en la idea, no deja de ser una técnica administrativa más, pero que no por estar no porque participe más el sector privado o no porque participe más el sector público o haya esa colaboración de PPPs que la ley de contratación de las administraciones públicas permite, o del sector público permite, no por eso tiene que haber menos controles en búsqueda de esa plus de ejemplaridad en el ámbito de la ética pública y de la ética de estos servicios públicos, pero totalmente de acuerdo. Por lo que estoy viendo, claro, el conflicto que tenemos es cómo ponernos de acuerdo en unos principios éticos comunes dentro de la pluralidad democrática en la cual nos encontramos, ¿no? Sería suficiente el articulado de la Constitución
para ponernos de acuerdo en unos principios éticos o nos quedaríamos también en algo totalmente etéreo? Pues fíjese, yo creo que no creo que haya tanta discrepancia sobre cuáles deben ser los principios éticos. No creo que haya tanta discrepancia. El mayor problema viene en la concreción de esos principios éticos y en la consecuencia jurídica de esos principios éticos. Si yo le leo los principios éticos que los hemos visto antes del Estatuto de la Función, del Estatuto del Empleado Básico, del Estatuto Básico del Empleado Público, posiblemente todos los que estamos en esta sala y los que no estamos de una tendencia ideológica o de otra, pues casi estaríamos de acuerdo. El problema está en la concreción de muchos de esos principios de conducta o muchos de esos principios éticos. ¿Cuándo no ha tratado un funcionario con atención a un ciudadano? ¿Qué es tratar con atención? Parece que todos tenemos en la cabeza lo que es tratar con atención, pero cuando se dice que no tratar con atención lleva a cabo una sanción jurídica, que como tal no se recoge, por cierto, eso es lo que falta concretar, y yo creo que en una de las preguntas anteriores salía. Esa falta de concreción o esa consecuencia jurídica a ese principio de conducta es en lo que no acabamos de ponernos de acuerdo, y entonces al final lo que hacemos es lanzar unos principios éticos, unos principios de conducta sin darles esa consecuencia jurídica en caso de incumplimiento. Porque Fernando quería volver a intervenir. Sí, yo estoy de acuerdo también en lo que se va diciendo. Es decir, yo creo que el modo de gestión público puro o de gestión privada o de colaboración público-privada debería ser indiferente al resultado ético y al camino ético que recorriera un servicio público. Yo creo que el problema está quizá un poco más atrás, en el trasfondo, en cuando lo público, por gestionarse de manera privada o en colaboración público-privada, deja de ser público. Quiero decir, se convierte no en un servicio público, sino en un negocio. En un negocio, entonces, los intereses que priman pueden ser legítimamente otros. Yo creo que el concepto a ahondar, a hacer cultural nuevamente, porque yo creo que ha perdido su raíz cultural, es ese concepto de lo público como bien común. Y hacías alusión al principio de intervención, me parece, ese tema, ¿no? Y yo creo que en esa clave del bien común, de lo público como bien común, como servicio común, como mínimo intangible en cualquier momento y ocasión, es lo que podría permitir partir de ese consenso, de ese acuerdo necesario para una ética pública en la gestión de lo común. Nada que añadir. Sí que de todos modos tenemos que tener cuidado muchas veces con la perversión del lenguaje, y me perdonarán los periodistas que haya, pero del lenguaje periodístico, del lenguaje en los medios de comunicación que muchas veces se utiliza, ¿no? Cuando se habla de la venta del servicio público, de la privatización de... Bueno, hay mucho servicio, el servicio público como tal es un servicio público y por tanto no puede venderse, si me permiten. Eso exige otros mecanismos que no son los que están realizando. Distinto es que sí que es verdad que se están ofreciendo o apareciendo muchos contratos de gestión privada de servicios públicos. Eso es una cuestión distinta, ¿no? Simplemente ese pequeño matiz. ¿Alguna otra cuestión? No sé si tú quieres añadir algo, Jesús, o lo dejamos aquí. Yo por mí, encantado, vamos, todas las preguntas que tengan, pero muchísimas gracias de nuevo y bueno, pues espero verles pronto. Vamos, estoy a su disposición para lo que necesiten, por supuesto. Bien, pues muchas gracias, Jesús, por tu intervención, gracias por sus preguntas y por la concreción. La próxima sesión, que es una mesa redonda, empezará a las 7 de la tarde, con lo cual tenemos un tiempo de descanso y de reflexión también. Muchísimas gracias.